Así son las cosas, como cada martes, el espacio de Económicas te lo cuenta, auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad. Recibimos a Franco Perotti, que es licenciado en Economía y docente de la Cátedra de Microeconomía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un gusto, Franco, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, sos muy jovencito, ¿qué edad tenés? 26. 26. 26 años. Por favor, yo a los 26 todavía estaba en primer año. Pero bueno. Y eso cada cual es su tiempo. Cada cual es su tiempo. Bueno, Franco, vamos a hablar del rol de las redes sociales. ¿Tienen un rol económico las redes sociales? Sí, bueno, de alguna manera el espacio de hoy se mueve desde la economía un poco hacia la política. Ajá. Bueno, la idea del día de hoy era hablar un poco sobre el rol que tienen las redes sociales en la polarización y en la radicalización política de las sociedades. Está bien. Bueno, creo que ya es bastante común decir esto de que las sociedades están divididas, ¿sí? Más o menos por allá, por el 2013, la Nata hacía mención de este término tan importante que creo que no hay medio de comunicación que no lo haya nombrado, que es el problema de la grieta, ¿no? Entonces, ya hace 10 años que vemos que las sociedades se están dividiendo, pero de alguna manera lo que está pasando en los últimos tiempos, a nivel nacional e internacional, nos hacen un poco dar cuenta que este problema no es solamente un problema de dos partidos o un problema de los argentinos, sino que es un fenómeno global. Histórico, ¿no? Histórico, sí. Muy propio de nuestro tiempo también. Como para poner un poco el contexto, en las elecciones de Estados Unidos con Trump a la cabeza, hubo problemas significativos en la democracia por los problemas de la polarización. Hace poco y nada, con la cuestión de Lula en Bolsonaro y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Con esta toma de los edificios democráticos. Las sociedades todo el tiempo están evidenciando estos problemas de la polarización y de alguna manera nos hacen dar cuenta que tampoco es un problema netamente de los argentinos. Pero acá lo interesante es un poco poner en relieve cuál es el rol que tienen las redes sociales en todo este proceso. Facebook aproximadamente nace en 2004, en 2009 el uso de Facebook es masivo y las sociedades comienzan a ser de alguna manera cada vez más polarizadas. Más o menos en el 2012, 2013 ya comienzan a haber signos, ¿no? De hecho, como recién decía, el término de la grieta que surge en 2013, ¿no? Entonces, de alguna manera hay cierta transparencia entre el proceso de polarización y radicalización política y lo que ocurre en las redes. El crecimiento exponencial de las redes. Exactamente. Con lo cual uno podría preguntarse si esa polarización no fue creada por las redes funcionalmente. Bueno, de alguna manera, las redes surgieron originalmente para conectar personas con personas, ¿sí? Ese era el primer y gran determinante para la existencia de las redes sociales, ¿no? Sin embargo, a partir del 2009-2010, cuando las redes comienzan a ser de uso masivo, el funcionamiento y sobre todo el uso que le da la sociedad de las redes ya no es de conectarse con amigos simplemente, sino que también comienza a ser un espacio de intercambio económico, intercambio político, intercambio de ideas, que a su vez mediados por estos algoritmos que justamente tienen las redes sociales. Intercambio e injerencia. Totalmente. Para tampoco ser conspiranoico con esta cuestión, sirve siempre entender de qué manera funcionan las redes sociales para así argumentar cuál es el rol que tienen en la polarización de las sociedades. Las redes sociales, como decía, su función clave es conectar personas con negocios, ¿sí? Entonces, a partir de los algoritmos, leen nuestra interacción con las redes, la manera en la que nosotros interactuamos, damos likes, permanecemos en las redes, vemos contenidos.
y de alguna manera los algoritmos arman una especie de perfil, ¿sí? Psicológico, si se quiere, del usuario, que lo lleva a ofrecerle contenido e incluso productos que pueden llegar a gustarle, ¿no? Entonces, como para ir hacia un ejemplo, si a un usuario le gustaba o demuestra en su interacción con la red que le gusta el fútbol, probablemente la red le va a ofrecer, ¿no? Por ejemplo, no sé, venta de botines, de productos deportivos, ¿no? Etcétera. Esto que para los negocios fue una revolución importantísima y súper productiva, ¿no? Porque permitía guiar la publicidad a las personas indicadas, ¿no? Lo que se conoce como publicidad segmentada. Sí, sí. En realidad, en lo que respecta a las cuestiones políticas, no trajo tantos beneficios, ¿no? Porque pero además te abre y esto lo planteo siempre, con cada publicación que nosotros hacemos y que tiene muchas visitas, aparece Facebook nos ofrece, si pones 1.400 pesos, llegás a muchos más. Exactamente. ¿No? Cualquier que tiene un negocio te entiende. Exactamente, claro. El punto está, nunca nosotros en el programa hemos comprado esos espacios de difusión. De hecho, por ahí te aparecen en Facebook o en Instagram periodistas que se promocionan a sí mismos, y cuando vos ves arriba ese espacio de publicidad, pagan para que vos los veas. Una cosa extrañísima, porque la cuestión está en preguntarse si vos pagás una vez y apareces mucho, el día que dejás de pagar, ¿desapareces? Bueno, en realidad el tema es a quién le llegás, primero que nada, sí, ¿no? Pero después, eso lo maneja el señor que no vemos, ¿no? Puede ser, pero digamos, cuando uno paga, ¿no? Hay diferentes tipos de suscripciones a las redes y diferentes tipos de publicidad. Hay un tipo de publicidad que es, si se quiere, la más sofisticada que existe, que permite a las personas con el pago, primero, que no sea visible esta cuestión de espacio publicitado. O sea, hay un costo para que no digan que es publicidad. Exactamente, digamos, hay digamos, maneras en las que las redes te ofrecen cosas sin que vos sepas que es una publicidad como tal, ¿no? De hecho, esto es muy frecuente, por ejemplo, en la música, ¿no? Hay artistas que se publicitan y uno no se da cuenta que son publicitados. De alguna manera los ponen primero en la góndola, por así decirlo. Claro. Sí, que vos abrís una aplicación y ahí están. Exactamente. Y bueno, y acá es donde está el vínculo con respecto a la cuestión política, ¿no? Así como un negocio se publicita, las personas que hacen política también lo hacen, ¿no? Y esto de ninguna manera es algo condenable, ¿no? Es lo que siempre se hizo, ¿no? El problema de alguna manera está en cómo el discurso en las redes sociales se ha transformado desde una postura moderada hacia una postura extremista, ¿no? De alguna manera las redes necesitan que tu información sea concreta, que tu información sea corta y que pegue, que haga que las personas compartan. Y eso solamente se logra de alguna manera incitando los sentimientos más profundos de las personas, que son la ira, la bronca, el odio, ¿no? Entonces, de alguna manera, la comunicación política pasó desde el convencimiento por cuestiones positivas hacia el convencimiento por la incitación al odio y la bronca hacia los otros espacios políticos, ¿no? Entonces, de acá vemos de qué manera las figuras políticas y digamos, no solamente las personas que hacen política, sino también los influencers, ¿sí? Las cuentas que hablan sobre política, ¿sí? sin apoyar abiertamente a una persona en particular, generan este contenido que incita el odio dentro de las sociedades. Muchas veces ni siquiera nos replanteamos la duda frente a eso. Hay un aspecto que siempre se reprocha, dice, uno está en las redes sociales con los grupos de referencia, ¿no? Con aquellos que autoconfirman lo que uno cree. Pero eso, que muchos lo ven como un demérito, es lo que hacemos en la vida. Vos no tenés un grupo de amigos, gente con la que no te llevas bien. Absolutamente. Tus amigos son gente que tenés empatía, que los querés, que piensa más o menos como vos, discutís, polemizás, pero que tenés un grupo de referencia.
Continúa con eso. Mirá si vas a alimentarte de lógicas de gente que vos no tenés nada en común. Bien, pero hay una cuestión ahí, porque en los debates siempre hay cuestiones para charlar, para intercambiar, sí. ¿No? Hay posturas divergentes incluso en las cosas en común que tenemos. Tal cual, pero hay una mayoría de cosas en común. Absolutamente. Ahora, el problema de las redes, y vuelvo a lo que decía antes, es el tipo de contenido que premia, el tipo de contenido que se difunde, ¿no? Claro. 140 caracteres, videos de 1 minuto, no hay posibilidad de debatir dentro de esos espacios tan escuetos, ¿sí? Y sobre todo, mucho menos se puede debatir si los algoritmos, como vos decís, nos ubican entre gente que piensa exactamente igual que nosotros. De alguna manera es como una espiral que va haciendo que todo el tiempo confirmemos lo que creemos y que nunca, no digo que nos pasemos a la vereda del frente si esa no es nuestra postura, pero sí se puede decir que con las redes sociales nos radicalizamos mucho más que en una conversación común y corriente, sí. ¿No? Pero porque potencia esto que mencionabas, potencia en lugar de la racionalidad, trabaja sobre la emoción. Absolutamente. Por eso es recomendable, y sobre todo en épocas de campañas políticas, ¿no? Es recomendable que la gente comience a hacer algo que se promociona mucho, sobre todo por estas sociedades que de alguna manera tratan de alertar sobre el problema que traen las redes sociales en cuanto a la radicalización, y es la cuestión de entrenar el algoritmo, ¿sí? Nosotros con nuestras interacciones con la red somos capaces de ponderar lo que nos gusta y lo que no nos gusta para tener un feed, ¿sí? un perfil que nos interesa a nosotros. Creo que es necesario que las personas tengan un especial trato con las cuestiones políticas, porque de alguna manera no es lo mismo que comprar un producto o que ser hincha de un club, ¿no? Entonces, de alguna manera sí. Es necesario que las personas... Pasa algo, Franco, estamos en el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas te lo cuenta, pasa algo muy interesante en esta cuestión. Muchos oyentes de este programa no coinciden con nuestra mirada, con nuestra perspectiva, con nuestro perfil o con nuestra línea editorial o con nuestra ideología, pero saben que acá ninguno van a ser calificados y todos van a ser escuchados. Lo que me resulta extraño que muchas veces en las redes hay una descalificación insultante, porque vos podés no coincidir con esta línea. Ahora, si me decís pelotudo, bueno, no podemos claro. Avanzar con eso, ¿no? O como te dice Spert, sos un hijo de puta. Y con ese político yo no quiero ni siquiera saber qué piensa, porque ya entró en otra calificación. Lo leía Berbisky. Horacio Berbisky dice, el periodista, el insulto es un pobre instrumento de debate político. Lo practican quienes carecen de argumentos. Entonces, yo respeto mucho a los que nos escuchan en el disenso respetuoso. Si te insultan. Y eso debería pasar en las redes sociales. Hay una batería de insultos permanentes, de gente que no puede argumentar para defender su postura, y lo que hace es descalificarte todo el tiempo. Es tóxico eso. Absolutamente. Económicamente, ¿eso rinde, sirve? Económicamente, el algoritmo está preparado para que las personas permanezcan tiempo dentro de las redes sociales, ¿no? Su objetivo es que vos te quedes dentro de la red. Y con contenido positivo está demostrado que no se quedan. ¿Sí? Entonces se premia justamente esta cuestión de la descalificación, el maltrato. Y vos fíjate, y acá abriste la puerta para otro debate bastante más largo, ¿no? Pero es de qué manera se crean los nuevos políticos en esta sociedad digital, si se quiere, ¿no? Porque, digo, Spert antes de las redes sociales no existía, ¿sí? Y podemos citar a muchos otros políticos que no solamente han surgido a partir de la irrupción de las redes sociales, sino que también han cambiado su discurso en función de las redes sociales. Ahora, Franco, tanto para la actividad económica como para la vida misma, sí. Si vos apelás a ardides que no son dignos de la condición humana, por más que sean efectivos, no son dignos de la condición humana. Absolutamente. Detrás de esto... Las redes sociales tendrán la lógica que le ponen un señor
que dice, bueno, si insultan lo vamos a premiar. Bueno, pero la vida no. Absolutamente, Y absolutamente. uno tiene que resistirse a eso, no arrodillarse a hacer la genuflexión, porque la red social me potencia más. Es seguro que un elogio desperta menos adhesiones que un insulto descalificador. Seguro eso. Pero bueno, vos tenés que hacer lo que tus convicciones guían, no lo que te dice el señor Facebook, Instagram o Twitter. Bueno, de hecho en la política se está perdiendo una práctica bastante común hace años, que es la cuestión ética, ¿no? Yo creo que detrás de este surgimiento de posturas que apuntan al contenido de la red y que oyen el contenido de la red para hacerse más potentes, hay una cuestión de pérdida de la propia moralidad de las convicciones y de sostener de alguna manera un discurso moderado, que también eso es lo que fundamenta las democracias, ¿no? La democracia funciona porque hay negociación, porque hay diálogo y porque se llega a un consenso. Hay estudios que indican que hay muchos parlamentos como el de España o como el de Estados Unidos que están entrando en fase de impotencia legislativa, se llama, sí, ¿no? Que cada vez, como los grupos políticos están cada vez más separados y es difícil encontrar un consenso, cuesta más dictar leyes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que pasa en las redes, esto que pasa en la calle y esto que pasa en la política impacta en algo que puede ser algo de todos los días, como por ejemplo el tratamiento de una ley que nos concierne a todos. Bueno, es muy interesante lo que plantea, porque siempre tiene también un costado económico, ¿no? Absolutamente. Cuando esto se evalúa. Y a propósito de gente que ha seguido este espacio, sin coincidir con nosotros, los saludamos a Agustín Espachesi, el candidato a gobernador, que está siguiendo desde Córdoba vía Instagram la columna. Y por supuesto, yo creo que es muy interesante que desde el disenso logremos manifestar nuestras maneras de pensar. Pero si entramos en fase de descalificación, ya conmigo no cuenten, digamos. Conmigo no cuenten. Una cosa es decir, bueno, a mí no me gusta por esto o que el otro, y otra cosa es insultarte. Absolutamente. Y otra cosa es insultarte. Y yo sé que es muy difícil decirlo en estos tiempos, porque todo el mundo está muy tentado de esta cuestión. Y si empezamos a desacralizar un poco las redes sociales, ¿no? Bueno, eso parece una utopía, sí, ¿no? Lo digo porque fíjate que China, por ejemplo, prohibió directamente las redes sociales norteamericanas y Estados Unidos prohibió las redes sociales chinas, ¿no? Entonces, de alguna manera eso implica que, a pesar de que de alguna manera la población, yo creo que es consciente de los efectos que traen y de no solamente en las cuestiones políticas que estamos hablando, sino en cuestiones de adicciones, de pérdidas de tiempo, ¿no? Yo creo que lamentablemente no se está pudiendo encontrar un espacio de reflexión en relación a esos contenidos y a esas formas de comunicarse. Bueno, ha sido muy interesante, Franco. Bienvenido al programa, un lujo. Gracias por visitarnos. Gracias a vos por el espacio. Bueno, muy bien. Hemos hablado del impacto de las redes sociales en lo económico, pero también en lo político y de las advertencias que hay que hacer sobre el uso que las redes hacen de nosotros y no el uso que nosotros hacemos de las redes. En un espacio auspiciado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad. Así son monederos, billeteras y las inversiones. La economía que nos condiciona y la manera en que podemos mejorar nuestras finanzas. Recomendaciones.